Hola chicos, bueno, vamos con la segunda parte de la unidad 4. La unidad 4 es el proceso contable, estudio particularizado de las transacciones. ¿Sí? Vamos a estudiar justamente algunas de las operaciones de la empresa, pero esto nos sirve, o sea, a través del estudio del proceso contable, nos sirve para introducirlos en el estudio de quizás el problema central de la contabilidad, que es el problema de la medición. En la primera parte, en la parte introductoria justamente de esta unidad, en la primera parte que ya subimos el video, están los aspectos teóricos. Ahí resaltamos el esquema de modelización de las distintas disciplinas. En caso de la contabilidad, resaltamos el modelo contable de medición, con sus tres grandes dimensiones: el capital a mantener, la unidad de medida y los criterios de medición. Justamente en el caso de los criterios de medición, las dos grandes variables son las dos grandes teorías: valores históricos y valores corrientes, o valores de mercado si a ustedes les resulta mucho más familiar. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? En esta unidad vamos a analizar eh, una operación, una transacción de un ente comercial, eh, que nos va a permitir a nosotros remarcar algunas cuestiones de la medición. Vamos a tomar en este caso eh, la última parte del video anterior, en la que resaltábamos justamente tres momentos de medición: el momento de la incorporación de los bienes al patrimonio, porque decíamos cuando se incorporan bienes tenemos que tener en cuenta tres momentos, ¿sí? Momento de la incorporación de los bienes al patrimonio, el momento de la salida de los bienes al patrimonio y el momento en el cual se preparan los informes contables. Bien, entonces vamos a tomar el primer momento ahora, en esta parte de la unidad. A esto, eh, ¿por qué tomamos esto? Porque desde el punto de vista didáctico es mucho más accesible el estudio de una entidad comercial. Luego lo podemos ir refiriendo a otras entidades, ¿sí? Pero estas son las más gráficas porque son las que se conectan más con nuestra realidad cotidiana. Bien, en la primera unidad, en la primera parte nosotros terminábamos con los esquemas teóricos. Esto hay que leerlo conjuntamente con el material teórico, ¿sí? Hay que estudiarlo con el material teórico. El material teórico, del apunte teórico, hay que leerlo. Luego de todo este encuadre teórico, había la proposición de una actividad que sugerimos nosotros que la hagan antes de ver el video, ¿sí? Porque está la idea también de esfuerzo de ustedes por comprender las cosas y de ver qué es lo que ustedes traen de conocimientos previos, ¿sí? Bien, ¿qué iban a encontrar ustedes o qué habrán encontrado ustedes si ya leyeron todo? Esperemos que sí. Y que hayan hecho las actividades que se proponían, ¿sí? ¿Qué habrán encontrado? Habrán encontrado dos comprobantes, ¿sí? Estos dos comprobantes. Estos dos comprobantes, ¿sí? Uno, fíjense que trae la cantidad de unidades y la descripción del producto que se está comprando. Esto es lo que se conoce como un remito, ¿sí? Eh, Fíjense que el destinatario de este comprobante dice apellido y nombre sobre ruedas SRL, nuestra empresa, y en el membrete dice Mundo Bici, ¿sí? O sea, quiere decir que Mundo Bici vendió 10 pedales estribo a sobre ruedas SRL, ¿sí? O sea, y este comprobante está en poder de sobre ruedas SRL, ¿sí? Llegó en una determinada fecha, vamos a suponer que llegó a través de acompañando las unidades que se compraron, ¿sí? En la actualidad todo se recibe en forma electrónica, o sea que pudo sobre ruedas SRL pudo haberlo recibido en forma electrónica, lo imprimió, ¿sí? Y lo único que faltaba era que cuando llegara el, el, el transporte, ¿sí? Con las mercaderías que se habían comprado, ¿sí? Firmar los ejemplares y entregar uno a la empresa de transporte. La empresa de transporte también va a tener otros comprobantes, va a tener una guía de transporte, si ese es el resguardo para ellos. Y seguro que a Pablo López van a hacer que firme un ejemplar de esa guía de transporte.
Bien, supongamos entonces que está firmado esto, ¿sí? Entonces tienen ya el remito, quiere decir que se recibió conforme los productos solicitados. Y además tenemos este otro comprobante que dice factura. Como está en poder de sobre ruedas SRL, quiere decir que es el original. Entonces, ¿qué operación estamos respaldando? Estamos respaldando una compra. ¿Y qué es una compra? Esta imagen, bueno, la verdad que últimamente no la vamos a poder repetir por un determinado tiempo hasta que no se termine la cuarentena y el distanciamiento social preventivo, ¿no es cierto? Pero bueno, en algún momento podremos salir a comprar de nuevo. O de otra forma, quizás. O se generaliza las compras online, ¿sí? Que ya muchos las hacen. Y que en realidad los comercios también hacen de alguna forma estas comunicaciones más online que los métodos tradicionales, ¿sí? ¿Qué es una compra? Y cuando nosotros hablamos y queremos definir algo, primero tenemos que dar cuál es el concepto, cuál es la idea. Una compra es una adquisición, pero una adquisición, adquirir algo, ¿sí? Quiere decir apropiarse de algo, ¿sí? Tener algo en un determinado momento, ¿sí? Pero la idea de adquisición, ¿sí? Tiene que ser completada con algunas características. Entonces, ¿hay algún esfuerzo cada vez que tengo que hacer una compra? ¿Hay algún sacrificio económico? Sí, hay un sacrificio económico. Eso es lo que decimos que una adquisición, una compra es una adquisición a título oneroso. ¿Y qué estoy adquiriendo? ¿Un bien o un servicio? En general, nosotros vamos a ver ahora los componentes teóricos y prácticos de la adquisición de un bien, pero también podemos adquirir servicios. Y fíjense esta imagen, esta me sirve justamente para abarcar los dos aspectos. Compramos un teléfono nuevo, porque el anterior lo perdimos y porque queremos cambiar de número de teléfono y que queremos cambiar de compañía. Ahora todo es mucho más fácil, por supuesto, ¿no es cierto? Porque con el mismo número puedo pasarme de compañía en compañía. Pero quiero comprar un teléfono nuevo con otro número, porque necesito tener dos teléfonos, uno particular y otro para el trabajo, pongámoslo así, ¿sí? Entonces, compro un bien, el teléfono, pero también compro el servicio de telefonía, ¿está? Bien, a título oneroso. ¿Qué quiere decir esto a título oneroso? Que existe la idea de esfuerzo económico o sacrificio económico. O sea, una compra es una adquisición por la cual yo tengo que entregar dinero o bienes o asumir una deuda, ¿sí? La idea de esfuerzo económico, ¿sí? Bien, entonces puedo adquirir un bien o un servicio, pero siempre será a título oneroso. Eso quiere decir, siempre estará presente el concepto de sacrificio o esfuerzo económico. ¿Qué sucede en una empresa? En una empresa también se hacen compras. Ahora, ¿cómo se hacen esas compras? Supongamos una empresa grande y después la vamos a ir transfiriendo a sobre ruedas SRL. En una empresa grande, supuestamente las grandes empresas tienen un depósito y tienen un encargado del depósito que tiene que hacer un control del stock, o sea, de las existencias, y que tiene un límite mínimo, ¿sí? Un límite de aviso en el que dice, bueno, hay que ir controlando porque seguro que hay que pedir más mercaderías, y un límite mínimo que no hay que llegar a ese límite, ¿sí? Entonces tiene un tiempo para realizar los pedidos, ¿sí? El encargado del depósito hace el pedido. ¿A quién hace el pedido? Al departamento de compras. ¿Y el departamento de compras qué hace? Sale a comprar y primero lo que va a hacer es preguntar, pedir presupuestos, ¿sí? Eso es lo que normalmente nosotros tendríamos que hacer siempre que compramos, ¿no? Pero generalmente ¿qué hacemos? Terminamos comprando en el negocio del barrio, ¿sí? Ahora sabemos que, bueno, ya desde hace un tiempo
buscamos ofertas, buscamos lugares que estén más baratos, y entonces estamos buscando, ¿sí?, alguna información desde el punto de vista personal también. Las empresas, ¿qué hacen? Piden presupuestos, ¿sí? Hacen una selección. En la actualidad todo seguro que será con llamadas telefónicas o con mensajes de WhatsApp o con audios de WhatsApp, ¿sí? Con alguna llamada, videollamada de WhatsApp, ¿sí? Como para estar más claros, ¿sí? Esas por lo menos son nuestras modalidades argentinas, ¿sí? Luego de todos esos presupuestos hará una selección y ahí, bueno, conversará justamente con el proveedor y entonces quedarán de acuerdo, ¿sí? Generalmente todo esto en la actualidad suele hacerse por teléfono, ¿sí? Las cosas son mucho más rápidas, pero siempre desde el punto de vista de la contabilidad y de la administración, es muy importante que algo quede escrito, que quede algún documento. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que estamos todos de acuerdo, que fijamos el precio, la cantidad, las condiciones de compra, ¿sí? Los plazos de pago, ¿sí? Los plazos de entrega y de recepción, todo eso, el comprador emite una orden de compra y la envía al proveedor. Este, este documento es un documento comercial legal, ¿sí? Y es de mucha importancia porque desde el punto de vista del derecho comercial se dice que con la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor nace un contrato. ¿Qué contrato? El contrato de compra-venta. De ahí empiezan a regir todos los plazos que tanto el comprador como el vendedor se pusieron de acuerdo. Una vez que se realiza todo esto, bien, se pone en marcha todo el proceso de la compra, el proveedor envía las mercaderías que llegarán con el remito y la factura. Debería haberlas enviado antes electrónicamente. ¿Llegarán a dónde? Al depósito. El depósito hace el control, seguro que hará algún registro de las unidades que tiene que controlar y enviará, ¿sí?, los comprobantes, se quedará con alguna copia y enviará los comprobantes al departamento contable. Bien, llegó a nosotros. El departamento contable, ¿qué tiene que hacer? Una registración. Bien, eso es una empresa grande. En nuestra empresa Sobre Ruedas SRL y Pablo López, ya que lo teníamos nombrado, sí, fue y se fijó. Sí, faltan algunos, nos estamos por quedar sin pedales estribo. Uy, bueno, dice el gerente, yo voy a preguntar, ¿sí? Entonces el gerente también pregunta, llama por teléfono y todo, bueno, dale, mandame tantas unidades, ¿qué hace? Capaz no tiene formularios de orden de compra, pero entonces envía un mail o envía un archivo, ¿sí?, con todo el detalle, ¿sí?, de lo que está pidiendo, y pide que se lo recepcionen del otro lado, ¿sí? Llegan los estribos, ¿sí?, los pedales de estribo con remito y factura, ya las debe haber enviado el proveedor y lo da al contador, nosotros, ¿sí?, para que hagamos la registración, ¿sí? Entonces más o menos estos son por ahí los pasos como se genera una compra. ¿Qué documentos respaldan una compra? Bueno, si ustedes prestaron atención, yo dije unos cuantos, ¿sí? Entonces lean también el material. En el material tenían ahí unos espacios para llenar, ¿sí? Así que si pudieron llenarlo y si no los pudieron llenar, vuelvan a escuchar esta parte, ¿sí? Bien, ¿cuándo se registra una compra? Acá pusimos un ejemplo extremo. En la actualidad, como se maneja todo el mundo con las facturas electrónicas, es altamente improbable que este ejemplo exista, pero a nosotros nos sirve siempre cuando se usan ejemplos extremos, es para justamente que las cosas queden más claras. Después lo llevamos a la realidad, ¿sí? Vamos a suponer que una empresa cualquiera, no nuestra empresa Sobre Ruedas SRL,
confecciona y envía una orden de compra el 25 de marzo. Las mercaderías llegan, ¿sí?, el 30 de marzo. ¿Sí? Llega el transporte, las recibimos, ¿sí?, viene la guía de transporte, enviaron un remito electrónico, o sea que nosotros lo imprimimos y no llegó la factura. ¿Qué pasó? Empezamos a preguntar. Mirá, tenemos un terrible problema con el sistema, no sé qué pasa. Bueno, hubo un terrible problema acá. Bueno, entonces lo esperamos. Nada. El 31 de marzo cierra el ejercicio económico. Abril ya es otro ejercicio económico. La factura electrónica llega el 5 de abril. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo registramos la compra? Tenemos 4 fechas para elegir. La fecha de la orden de compra es el pedido. ¿Sí? El otro extremo es la fecha de la recepción de la factura. En el medio está el cierre del ejercicio. Y un día antes está la recepción de las mercaderías. ¿Cuándo les parece a ustedes que tendremos que registrar la compra? A ver, si nosotros estamos comprando mercaderías, las mercaderías son bienes, por lo tanto son un activo. Y una de las características de los activos principal es que tienen que tener la capacidad de generar beneficios. ¿A partir de cuándo nosotros tenemos la capacidad de generar beneficios con las mercaderías? ¿A partir de la fecha de la orden de compra? ¿A partir de la fecha de la recepción de la factura? O sea, generar beneficios a través de ¿qué? De una venta. Si ustedes dicen, no, recién cuando recepciono la factura, recién ahí voy a registrar. ¿Eso qué implica? Que no las voy a poder vender antes, porque como no las tengo registradas, ¿qué estoy vendiendo? Entonces, es lógico pensar acá que ni bien yo reciba las mercaderías, quizás ya ahí las pueda vender. Y alguien va a decir, sí, pero si vino el remito y no tenía valores. ¿Pero qué dijimos recién? Que un paso anterior, la orden de compra, que nos daba todos los detalles, ¿sí?, de la compra, el precio que se había fijado, las condiciones que se habían fijado, ¿sí? Entonces, en el momento de la recepción, que es lo mismo decir la tradición de la cosa. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Hay que volver a leer el material, ver el video, escucharlo atentamente, ¿sí?, retrocederlo si es necesario. Bien, vamos a analizar un poco acá. ¿Qué valor vamos a asignar a estas mercaderías que ingresan a nuestro patrimonio? Y alguien seguro que habrá dicho, bueno, 6.050, si es el total de la factura. Bien. Otro podrá haber dicho, no, 5.000. ¿Sí? Y algunos habrán dicho algún otro número. ¿Sí? Pero fíjense ustedes, vamos a resaltar algunas cuestiones de esta factura. Primero, la modalidad. ¿Sí? La modalidad de la operación es en cuenta corriente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la pagamos en el momento que recibimos las mercaderías? No, no pagamos la factura. Entonces estamos asumiendo ¿qué? Una deuda. ¿Sí? Bien. Ahora, estos 5.000, ¿sí?, estos 5.000 que están ahí, ¿son el valor del momento de la recepción o son un valor futuro? O sea, ¿es lo que el vendedor estaba dispuesto a recibir en el momento que me entregó las mercaderías y yo las recibí conforme? ¿O es un valor que piensa él recibir dentro de 30 días? Fíjense en la esquina inferior izquierda que dice observaciones. ¿Sí? Precio de lista a 30 días. Quiere decir que el precio que está facturado es el precio de lista a 30 días. Por pago contado, 10% de descuento. Fíjense que no está marcado contado, está marcado cuenta corriente.
Entonces quiere decir que ese precio no es el precio del momento de la entrega y recepción de las mercaderías. Es el precio de 30 días después. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces hay algo ahí. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es el valor de las mercaderías? ¿Cuál es el valor de las mercaderías? ¿En qué momento les parece a ustedes que tenemos que medir el valor de las mercaderías? ¿Con un valor dentro de 30 días o con el valor que debería haber tenido en el momento que las recibimos? Además aparece otro elemento, el IVA, o sea, el impuesto al valor agregado. ¿Qué es este impuesto al valor agregado? Los impuestos son atributos de los estados, y en este caso del Estado Nacional, que impone a los habitantes de un país, que se denominan contribuyentes para él, ¿sí?, una carga sobre alguna materia imponible. En este caso, ¿a qué quiere afectar? ¿A qué quiere gravar? ¿Sí? ¿A qué quiere llegar con esto? Cada sector económico, a medida que vamos pasando por los distintos sectores económicos, del sector primario a la fábrica y de la fábrica al sector comercial mayorista y del comercial minorista y de ahí al público, cada vez que va pasando, ¿sí?, los bienes a través de esos sectores económicos, van agregando valor, van añadiendo valor, porque la transformación implica más valor. El comerciante quiere tener ganancia, implica más valor. El minorista quiere tener más ganancia, agrega más valor, y el último es el consumidor final. Entonces, el Estado Nacional crea este impuesto que grava el valor que se va agregando a los distintos sectores. Es difícil. ¿Cómo lo hace? De una forma más sencilla. Entonces, cuando una persona vende a otra persona, tiene que facturar un 21% sobre el valor neto de la factura. Bien, entonces el comprador, en este caso Sobre Ruedas SRL, recibe este total de 6.050. Bien, ¿y entonces qué hacemos acá? Ahora, Sobre Ruedas SRL, vamos a tomar siempre Sobre Ruedas SRL. Sobre Ruedas SRL, cuando llega a fin de mes, ¿qué tiene que hacer? Una declaración jurada del impuesto al valor agregado. ¿Sí? En términos muy sencillos, toma el IVA que el proveedor le facturó y lo va a comparar con el IVA que tiene que facturar a sus clientes. ¿Qué va a pasar? El IVA que va a facturar a sus clientes debería ser mayor porque le agrega un margen de ganancia. Entonces, el IVA facturado a los clientes menos el IVA que le facturó a su proveedor va a dar una diferencia. Esa diferencia se denomina IVA saldo a pagar. Esto está explicado en el apunte teórico. Así que léanlo tranquilos de ahí, ¿sí?, que está mucho mejor explicado, o sea, no mucho mejor, está escrito, por lo menos, y entonces ustedes lo pueden ir viendo más detenidamente, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto. Este es un concepto que queda por afuera del costo, ¿sí? Porque fíjense que, a ver, Sobre Ruedas SRL va a necesitar información separada. ¿Qué información separada va a necesitar? Y va a necesitar la información del IVA que factura a sus clientes. Y por otro lado va a tener la información del IVA que el proveedor le facturó. Tengan en cuenta esto, ¿sí?, porque esto lo vamos a necesitar más adelante. Y el último valor, si la operación fue en cuenta corriente, ¿qué estamos asumiendo? Una deuda. ¿Y cuál es el total de la deuda? 6.050. ¿Qué es el valor de la deuda dentro de 30 días? No es el valor de la deuda de hoy. ¿Sí? No es el valor del bien. Es el valor de la deuda. Bien. Sigamos.
Esto quiere decir que vamos a tener dos precios. El precio en cuenta corriente, que se ve que en este caso era el precio de lista, ¿sí? Pero es a 30 días, o sea que es un precio futuro. Y el precio de contado, que es el precio, ¿sí?, en el momento de la recepción. ¿Qué valor monetario estaba dispuesto a recibir el proveedor en el momento de entregar los bienes? ¿Y qué valor monetario podría haber entregado el comprador al momento de recibir los bienes? ¿5.000, que era un valor futuro, o 4.500? Entonces, ¿cuánto habrían estado ambos a recibir y entregar? 4.500. O sea que el valor de contado. Entonces, ¿cuál es el valor, la expresión monetaria del valor de las mercaderías? Primero, ¿cuándo? ¿Cuándo se perfecciona la compra? La compra se perfecciona en el momento de la recepción de los bienes. ¿Y cuál es el precio en ese momento? ¿Cuál es el precio en el momento de la recepción? El valor de contado. Por lo tanto, las mercaderías tienen un valor de contado de 4.500 pesos. Si la operación hubiera sido al contado, voy a volver un poquito para atrás. Si la operación hubiera sido al contado, ¿habrían sido los mismos valores? No, porque habrían dicho 10 pedales estribo a 450, entonces era 4.500 y el IVA iba a ser distinto y el total pagado iba a ser distinto. Pero como es en cuenta corriente, estamos asumiendo una deuda, ¿sí? Fíjense, estamos asumiendo una deuda sobre 5.000 más el IVA. Y entonces, ¿qué es esa diferencia de 500 pesos? Piénsenlo, ¿sí? O sea, la operación fue al contado, 4.500. Si la operación fue en cuenta corriente, me están facturando 5.000. Pero ¿cuál es el verdadero valor de las mercaderías? Costo, más que valor. ¿Cuál es el verdadero costo de incorporación de las mercaderías? Los 4.500. O sea que hay otros 500 que están ahí implícitos, ¿sí? Están escondidos, están disfrazados, ¿sí?, que no forman parte del costo de las mercaderías. Entonces, el valor de adquisición de un bien, primero tenemos que tomar el valor de contado. Excluimos el IVA, por una cuestión también de la información. Necesitamos información específica del IVA. Entonces no puede estar metido dentro del valor de las mercaderías. Y en realidad, ¿hay un descuento? Si yo hubiera comprado al contado, ¿habría obtenido un resultado positivo? Piensen, en Argentina se presume que siempre que hay un plazo para pagar, hay una financiación, ¿sí? Y por esa financiación se cobra un interés. Pero acá no decía nada de intereses, pero ¿no está escondido ahí? ¿Y qué pasa si el proveedor tiene que traer las mercaderías desde otro lugar, como pasa en el ejemplo, ¿sí?, que trajo esos pedales estribo desde Córdoba? ¿No tendrá que pagar o afrontar, capaz que no lo paga, puede asumir una deuda, no tendrá que afrontar un sacrificio económico, un esfuerzo justamente por el traslado? Fíjense, uno dice, sí, bueno, es un flete, y los fletes son un gasto, porque es un gasto de traslado. Bien, volvemos al concepto de activo. ¿Cuándo consideramos que hay un activo? Cuando un sacrificio económico, un costo, tiene la capacidad de generar beneficios en el futuro. Si ustedes se compran un rodado, un coche, ¿sí?, para ustedes, personal, pero lo traen, ¿sí?, lo compraron en Buenos Aires, pero lo tienen que traer de Buenos Aires, y por X razones no pueden viajar, ¿sí?, por alguna cuestión de enfermedad familiar o lo que fuere, o no quieren, o están muy ocupados con el trabajo, ¿sí?, no pueden viajar a buscarlo, tienen que contratar un flete, ¿sí? Vamos a suponer que
el coche les salió 1.000.000 de pesos y por el flete les cobran 50.000, por decir. ¿Cuánto van a decir ustedes que les costó el coche? 1.050.000. ¿Sí? Ese es el costo que ustedes ven. ¿Se dan cuenta? Entonces, en unas mercaderías, si ustedes no traen las mercaderías desde el exterior, desde el lugar de compra hasta Comodoro Rivadavia para poder venderlas, ¿las van a poder vender? ¿Van a poder generar los beneficios futuros? Entonces esto hay que considerar. Entonces, el valor de adquisición se forma con el valor de contado, siempre, por más que la operación haya sido en cuenta corriente, más los gastos activables. ¿Y a qué llamamos gastos activables? A todos los otros sacrificios o esfuerzos económicos que deba afrontarse por única vez. ¿Sí? Por única vez. O sea, en el momento de la compra. Que sea inherente al bien, o sea, que tenga relación directa con su naturaleza. ¿Sí? Y que sea necesario para tenerlo en condiciones de que cumpla con sus objetivos. Si es un bien de cambio, ¿cuál es el objetivo? Que pueda ser vendido o intercambiado. Y si es un bien de uso, para que sea usado. Tomemos el ejemplo de una clínica privada, ¿sí? En la que hacen estudios por imagen. Compran un tomógrafo de ultísima tecnología. ¿Sí? ¿Está? Bien cutting edge technology. ¿Sí? Bien ahí. ¿Está? Entonces lo compran en Alemania. Si no, si no afrontan el traslado desde Alemania hasta el puerto de Buenos Aires, que es la entrada al país, mediante la utilización de alguna de las cláusulas de comercio internacional, eso está explicado en el apunte teórico, ¿sí? No van a poder, no va a entrar al país. Una vez que llega a Buenos Aires tiene que pasar por aduana. En aduana les van a cobrar los impuestos aduaneros. Si no los pagan, no los dejan pasar. Y de ahí, de Buenos Aires hasta Comodoro, hay que pagar el traslado. Y encima llega a Comodoro y hay que instalarlo. Hay que hacer algunos arreglos al lugar donde va a estar instalado y además necesitamos contratar un técnico que nos va a cobrar. ¿Sí? Fíjense, hasta que no está en funcionamiento todos los costos que se fueron acumulando. ¿Está? Es el caso de un bien de uso. ¿Sí? Estos conceptos, valor de adquisición, es valor de adquisición para cualquier tipo de bien. Por eso acá estamos diciendo, para un bien de cambio, para un bien de uso, para aquellos bienes que se compran para generar beneficios pero que no son de la actividad principal de la empresa y que se denominan inversiones. ¿Sí? A esas hay un rubro especial que se llama inversiones. ¿Está? Esto y esto son los ejes centrales de este análisis que estamos haciendo del momento de incorporación al patrimonio, pero con solamente una de las formas de incorporación. ¿Cuál es? La adquisición. En el apunte teórico ustedes tienen todas las otras formas de adquisición y su relación, de incorporación y su relación con el problema de medición. ¿Sí? Hay que saberlas, hay que estudiarlas. Nosotros vamos a practicar estas, pero las otras también hay que saberlas. Bien. Volvemos a esto que nos habíamos quedado pensando. ¿Se acuerdan los 500 pesos eso que dijimos? Porque la factura dice 5.000. Alguno me va a decir, pero ¿cómo voy a cambiar yo el valor de la factura si dice 5.000? Bien, pero recuerden que una de las operaciones de la contabilidad era calcular. Y también otra de las operaciones de la contabilidad es segregar. ¿Qué quiere decir segregar? Separar. ¿Sí? Abrir un concepto, ¿sí? Y ver que si puede haber más de un elemento dentro de ese concepto. En la operación que nosotros hicimos, el valor neto era de 5.000, pero la condición era en cuenta corriente. Entonces dijimos que es una compra financiada.
¿sí? Cuando hay una operación financiada, ya dijimos, en nuestro país siempre se presume que cuando hay un plazo hay una operación financiada y hay intereses, ¿sí? En otros países no. Hay en otros países en los que, para empezar, en muchos países casi no existen las compras a plazos, ¿sí? No existen, ¿tá? Hay en otros países que sí, principalmente entre empresas, ¿sí? Los particulares por ahí como que no se ve, ¿sí? Pero entre empresas puede haber alguna tratativa así, y en los lugares en los que hay entre particulares, o sea, mercado minorista, cuando hay operaciones financiadas, suele haber hasta 3 meses de gracia, o sea, 3 meses sin intereses. Y después de ahí empiezan a correr los plazos de interés. Pero son muy pocos los ejemplos. ¿Y por qué estos 3 meses? Porque en esos 3 meses puede ser que el bien que nosotros hayamos tenido esté en prueba y no nos satisfaga porque tienen algún problema. Lo podemos devolver y hasta podemos tener de nuevo el dinero. En Argentina eso no ocurre, ¿sí? Lamentablemente, por nuestra inestabilidad económica, siempre se presume que hay un plazo. Si hay un plazo, hay una financiación. Por eso es que en el ejemplo tomamos que era un plazo de 30 días y había una financiación. No dice ahí. Pero fíjense, cuando hay una financiación, aparece un componente financiero. Este componente financiero, el componente financiero clásico, es el componente financiero que nosotros denominamos interés. ¿Y qué es el interés? El interés es el precio que hay que pagar por adquirir también tiempo para juntar el dinero. ¿Sí? Eso es el interés. Y hay dos formas de componentes financieros. Unos explícitos, cuando se explicita, se pone de acuerdo el comprador y el vendedor, ¿sí? O por ejemplo cuando hacemos una refinanciación de una deuda, ¿sí? En esos casos por ahí todavía en algunas ocasiones alguien dice, bueno, pero por las dudas firmemos un pagaré, ¿sí? Pero te voy a cargar intereses. Bien, ahí se lo estoy explicitando. Pero ¿qué pasa cuando me dicen, si me lo pagas al contado te hago un descuento? Uy, voy a ganar porque voy a ganar. Para empezar, recuerden que los resultados desde el punto de vista contable, ¿sí? Se producen cuando los beneficios. Esto está muy ligado porque qué elemento de la ecuación patrimonial puede generar beneficios. Los activos. Y los activos pueden generar beneficios después de un hecho, que en este caso, el que estamos viendo, es la compra. Y esos beneficios tienen que estar bajo control del ente que estoy estudiando. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Acá no hay o sea, el bien no está generando ningún beneficio cuando yo selecciono la forma de la modalidad de la operación. ¿Ya? Todavía no lo tengo, entonces no puede generar todavía beneficios. Entonces, en el ejemplo que nosotros teníamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Es un interés que está incluido dentro del precio, pero que no se deja ver, que está disfrazado de descuento en este caso. ¿Sí? Por eso es implícito, está ahí adentro. ¿Sí? O sea, yo implícitamente te estoy diciendo, ¿sí?, que si no me pagas ahora, te cobro intereses. Entonces, cuando hacemos una compra a plazos, tenemos dos operaciones. Una operación comercial, que está dada por el valor de contado. Esa es la operación comercial, la compra de las mercaderías en el caso del ejemplo que vimos. ¿Cuál es la otra? La operación financiera. ¿Por qué una operación financiera? Porque hay componentes financieros. Porque no estoy comprando solamente las mercaderías, estoy comprando tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos estas dos. Entonces hay que diferenciar todo esto. ¿Sí?
Y vamos a analizar entonces ahora. Vamos a hacer el análisis para ver cómo llegamos a nuestro proceso contable y podemos captar esto. O sea, ya está captado, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo procesamos. Bien. Primero, estos 5.000 ya dijimos que no son el costo de las mercaderías. Si yo tengo que registrar el costo de las mercaderías, ¿en qué cuenta qué cuenta voy a utilizar? La cuenta mercaderías. ¿Y la cuenta mercaderías va a poder recibir estos 5.000 pesos como un débito? Si dijimos que el costo era el valor de contado, entonces a mercaderías la vamos a tener que debitar con 4.500. Pero me quedan 500 pesos más. ¿Y esos 500 pesos más qué? Dijimos que es un componente financiero. Es negativo, ¿sí? O sea, es un componente financiero implícito. Negativo. Epa, negativo. ¿Ya está devengado? No, porque se va a devengar a lo largo de los 30 días hasta que se cumpla el plazo. Entonces será un componente negativo, componente financiero implícito negativo a devengar por 500 pesos. Dijimos que necesitábamos información separada del IVA crédito fiscal. Así que esto irá en una cuenta que se llamará IVA crédito fiscal. Y el total de la factura en realidad es el total de ¿qué? De la deuda ¿con quién? Con los proveedores. Entonces fíjense, necesitamos 4 cuentas, ¿sí? Acá tenemos las T y tenemos las 4 cuentas. Bien, dijimos que mercaderías le íbamos a cargar por 4.500. Mercaderías es una cuenta del activo porque refleja los costos, en este caso, de los bienes que estoy incorporando. Entonces, si es una cuenta del activo, aumenta por el debe. Componentes financieros negativos a devengar. ¿Sí? ¿Qué dijimos que eran? Eran intereses negativos, pero que todavía no están devengados, sino que se van a ir devengando en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que la cuenta de la deuda realmente es la deuda que tendríamos que pagar hoy. No, es el valor, ¿sí? La cuenta proveedores va a reflejar un valor de dentro de 30 días. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Componentes financieros negativos a devengar. Ojo, que hay una parte de esa deuda que todavía no está devengada. Entonces, ¿qué está diciendo? Es una cuenta regularizadora de proveedores, porque está dando un aviso. Ojo que ese no es el valor. Acuérdense que nosotros dijimos que las cuentas regularizadoras se usaban para corregir otra cuenta. Y la regla principal, básica de las cuentas regularizadoras es que restan, ¿sí? O sea, disminuyen, perdón, el valor de otra cuenta. ¿Sí? Entonces, la cuenta de proveedores tiene saldo acreedor. Entonces la cuenta regularizadora tendrá que tener saldo deudor. El IVA crédito fiscal es información que nosotros tenemos y es el IVA que nos factura nuestro proveedor y que en el futuro lo vamos a poder usar contra lo que nosotros facturemos a nuestros clientes. Entonces, si lo podemos usar en el futuro, es algo que está a nuestro favor. Es un derecho que tenemos nosotros de usarlo a nuestro favor. Si es un derecho, es un activo. Y si lo estoy reconociendo ahora, digo que aumenta. Y si aumenta, aumenta por el debe. ¿Sí? Y la suma de estos 3 elementos que dan el valor total de la deuda. Y las deudas aumentan por el haber. Bien, estas son las cuentas. Ahora les queda como tarea para ustedes hacer el asiento en el libro diario. ¿Sí? Acá hay un cuadro comparativo que ocurre en la contabilidad del comprador y que ocurre en la contabilidad del vendedor. Esto está todo en el apunte teórico. Hay que leerlo. ¿Sí? Si habían hecho algún registro contable de los que se pedían en las primeras actividades del apunte, fíjense si habían puesto estos valores. Bien.
Entonces, ahora tienen este cuadro comparativo, pueden hacer el asiento para el comprador y el asiento para el vendedor, ¿sí? Es una analogía por oposición. Bien, hay otros temitas, ¿sí?, que los vamos a dejar para que los lean, ¿sí?, en el del apunte teórico, ¿sí? Hechos que pueden afectar al costo de adquisición. Por un lado, las devoluciones, ¿sí? Puede ser que recibamos bienes y que cuando realmente los veamos haya alguno que esté roto, o cuando los recibamos digo, no, esto no es lo que nosotros pedimos. Entonces los devolvemos, ¿sí? Si los devolvemos ahí directamente, no hubo registración, no pasa nada, ni se hizo la compra. Pero puede ser que pase que después descubramos, ¿sí?, que entre las cajas venía algo que nosotros no habíamos pedido, o que cuando desarmamos todos los pedales estos para verlos bien, cuando abrimos uno para venderlo estaba roto, ¿sí? Bueno, entonces hay que devolverlo. Esto disminuye justamente, afecta al costo de adquisición, más que afecta a la operación, ¿sí? Y los descuentos. Los descuentos financieros son los descuentos por pronto pago. Es este descuento que nos eh, ofrecía Mundo Bici. Y en realidad nos dimos cuenta que no existe, que era un componente financiero implícito, o sea, un componente financiero disfrazado de descuento, ¿sí? Y los descuentos comerciales. Los descuentos comerciales son las rebajas, ¿sí?, las bonificaciones. Son disminuciones del costo. Pero ese costo, ¿sí?, de la operación, ya sabemos que puede tener un precio financiado o un precio de contado. Estas bonificaciones generalmente se pactan, ¿sí? O sea, el principio básico es que se pactan en el momento de la orden de compra, ¿sí? Así que vamos a ver ahí de qué maneras podríamos ver nosotros para registrarlo o no. Porque si ya se pactó antes de la compra. Bien, hasta acá por ahora es bastante. Ha sido un video pesado. Es un video para que ustedes lo vean a lo largo de las 3 horas de clase, ¿sí? Así que se los dejamos específicamente para que lo lean, ¿sí? Y tienen también actividades prácticas para realizar, ¿sí?, que se las estaremos comunicando a través del aula virtual, ¿sí?, a través de Instagram. Así que bueno, primer paso, leer el material teórico, ¿sí? Hacer las actividades, ¿sí?, ver estos videos, ¿sí?, y ahí comparar. Después de ahí, todas las dudas que hayan las vamos a ir resolviendo. Bien, por ahora hasta acá nada más, y nos estamos viendo en otra oportunidad con otro video, ¿sí?, de esta unidad y de las unidades que siguen. Bueno, chicos, a estudiar.